Buenas, hola, ¿cómo va? Mi nombre es Serena, bienvenidos otra vez a mi canal. Como verán, si es que vieron mis otros dos únicos videos que hay por el momento, cambié de escenario. Hoy les traigo de fondo mi pequeña pero hermosa biblioteca que fue construida con mucho amor. Así que nada, sin más preámbulo, los dejo que disfruten este nuevo video. Hoy vamos a hacer un viaje al siglo XIX, a una Inglaterra muy diferente a la que conocemos en la actualidad. Vamos a hablar de dos mujeres que lograron convertir su pasión por la escritura en una forma de dejar una huella en el mundo. No es necesario ser un amante de la literatura para conocer estas dos obras, ya que el cine se ha encargado de plasmarla y dejarla en la memoria colectiva. Por eso hoy vamos a hablar de dos clásicos de la literatura que son fundamentales. Por un lado, Cumbres Borrascosas y por el otro, Orgullo y Prejuicio. Por razones obvias, estas dos novelas suelen caer en la misma bolsa. Quizás por su impacto cultural, por ciertos puntos que comparten, o porque fueron escritos por mujeres en una época que era muy difícil que encontraran un espacio para poder escribir. Ya lo dijo Virginia Woolf en su texto Una habitación propia. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en una familia de clase media rural en Steventon, Inglaterra. Cassandra, su hermana, fue su vínculo más importante, y ella no recibió mucho afecto por parte de sus padres y de hecho estuvo mucho tiempo fuera de casa. Nunca se casó y nunca tuvo hijos, aunque sí tuvo muchos intereses románticos. Como mujer, su entorno social y económico la limitó, y eso es algo que luego plasma claramente en sus obras. Con muchas autoras de su época, sus libros fueron publicados de forma anónima. Sus historias se centran en personajes femeninos fuertes y hacen un gran enfoque en las relaciones sociales y el matrimonio como la única vía posible para el ascenso o la estabilidad de las mujeres. Murió a los 41 años en brazos de su hermana, dejando como legado 6 novelas completas, entre ellas su obra más destacada, que es Orgullo y Prejuicio. Emily Jane Bronte nació el 30 de julio de 1818 en Yorkshire, en el seno de una familia de intelectuales. Su madre murió cuando ella era pequeña y creció rodeada de literatura junto a sus hermanas Charlotte y Anne, quienes también publicaron sus propias obras. Emily murió joven, a sus 30 años, probablemente de tuberculosis, pero no sin antes publicar su única y emblemática novela, Cumbres Borrascosas, la cual firmó con el seudónimo masculino de Ellis Bell. Orgullo y Prejuicio, publicado en 1813, es una novela centrada en la vida doméstica, los vínculos familiares y las reglas sociales de la clase media rural inglesa. A través de su protagonista, Elizabeth Bennet, Jane Austen hace una crítica sutil pero aguda a las normas sociales que restringen la libertad de las mujeres. El amor en esta novela está atravesado por el dinero, la reputación y la inteligencia emocional. Es una lectura ligera que por momentos puede parecer un chisme de época, pero que al observarla con atención revela una crítica social muy afilada. Cumbres Borrascosas, publicada en 1847, es una novela gótica marcada por la intensidad emocional, la muerte, el resentimiento y la venganza. Es una historia no lineal, compleja, con múltiples narradores y constantes saltos temporales entre el pasado y el presente. Los personajes no buscan la aprobación social ni un final feliz. Están impulsados por pasiones extremas y destructivas. Emily Bronte rompe con el ideal de romance tradicional y nos presenta una visión oscura, violenta y profunda del amor, que desborda todos los límites. Ambas novelas cuentan con protagonistas de fuerte personalidad. Aunque Cumbres Borrascosas es una obra coral que se centra en varios personajes, nos vamos a enfocar en Catherine Hedgeworth como personaje fundamental para la trama. En Orgullo y Prejuicio, el centro es Elizabeth Bennet, donde se hace énfasis en sus emociones e ideas. Elizabeth es una joven inteligente, perspicaz y con un sentido del humor que no siempre es del agrado de quienes la rodean. Suele cuestionar las normas sociales y expresa su opinión sin importar las consecuencias. Pero como toda persona joven, peca de soberbia y prejuiciosa, lo que la lleva a no reconocer verdades que están frente a sus ojos. En un mundo que le exige casarse como única forma de sobrevivir, ella es firme en su idea de elegir el amor antes que la supervivencia económica. En contraste, Catherine es un personaje más oscuro, cuyas emociones suelen ser egoístas y negativas. Por mostrar sentimientos poco asociados a la mujer en esa época puede parecer más compleja, aunque ambas son apasionadas, orgullosas y creen siempre tener la razón. Catherine tiende a rasgos más egoístas o al menos más evidentes. A diferencia de Elizabeth, Catherine termina eligiendo la posición social por encima del amor.
Su carácter representa el lado más visceral y tormentoso de la naturaleza humana, un marcado contraste con la racionalidad y el autocontrol de Elizabeth. Ambas protagonistas son mujeres de carácter fuerte, pero enfrentan al mundo de maneras opuestas. Mientras Elizabeth actúa con ingenio y razonamiento, Catherine se deja llevar por sus emociones intensas y decisiones impulsivas. Esta diferencia no solo define el tono de cada historia, sino que también refleja la visión del amor y la vida que tenían Jane Austen y Emily Bronte. Y esto es muy remarcable, no es que una sea mejor o peor que la otra, o más lógica o realista que la otra, sino que ambas viven, interpretan y enfrentan la vida de forma diferente, y eso es totalmente válido. Las mujeres no somos un conjunto homogéneo que reacciona de igual manera por cómo fuimos criadas, y eso no nos hace menos válidas. Ambas protagonistas se ven condicionadas por una misma realidad que Virginia Woolf marca claramente en su libro, la falta de independencia económica. Esto hace que no puedan elegir el verdadero camino que desean, pues están constantemente dependiendo de la ayuda masculina. En todas las etapas de su vida, esa dependencia está presente. Si no es un padre, es un primo que le da todo o un hermano que debe hacerse cargo. Catherine creció en un ambiente hostil donde su egoísmo y caprichos solo oscurecieron su carácter, convirtiéndola en una adulta que buscaba sobrevivir en un mundo que no tenía intención de darle independencia. Ella debió endurecer su carácter, ser superficial y renunciar a su amor para sobrevivir. Elizabeth no tiene una realidad mucho mejor. Una madre manipuladora que no piensa en las emociones de sus hijas, una situación económica compleja y un padre poco cercano. Esto la lleva a romantizar su realidad, pero también a posicionarse intelectualmente por encima de los demás, para ocultar sus verdaderas carencias, lo que la vuelve ciega a las intenciones reales de quienes la rodean. Como vimos, las protagonistas tienen intereses y emociones muy diferentes, y eso se refleja en sus intereses románticos. Heathcliff es el personaje perfecto para Catherine. Comparten oscuridad, resentimiento y malicia para la venganza. Su amor es posesivo, obsesivo y destructivo. Más pasional que otra cosa. No son una pareja que busca crecer juntas, sino que encuentran placer en su propia oscuridad. Heathcliff no puede dejar su pasado y sufrimiento de lado por el amor de Catherine. Prioriza la venganza que en cierto punto se sale de control, incluso si eso mata a su amada. El amor que siente es casi objetual, busca poseerla, que sea suya, y esa idea lo lleva al límite, incluso en la muerte, cuando alucina con su fantasma. Fitzwilliam Darcy, en cambio, al principio muestra rechazo hacia Elizabeth debido a su posición social, considerándola inferior, pero pronto comienza a sentir algo más que rechazo. Él es el primero en mostrar interés romántico y aunque al inicio le incomoda la realidad económica de Elizabeth, termina superando esa diferencia para declarar su amor. Acá hay una diferencia clara con Heathcliff. Darcy busca superar sus prejuicios y emociones personales, es capaz de reflexionar y cambiar. Aunque al principio es pedante y orgulloso, evoluciona y modifica esas ideas inculcadas. Si nos enfocamos en las relaciones, vamos a encontrar grandes diferencias en las dinámicas de cada pareja. Por un lado, Elizabeth y Darcy muestran una relación ideal, donde pese a los malentendidos hay crecimiento personal y como pareja. Ambos son inteligentes emocional e intelectualmente, logran admitir sus errores y arrepentirse. La elección del amor es fundamental en esta historia. Podríamos decir que no es del todo realista, pero representan el ideal de Jane Austen sobre el amor y el matrimonio. Una pareja que se admira y siente afinidad mutua. En Cumbres Borrascosas el romance es menos idealizado, más crudo y destructivo. Emily Bronte rompe con la idea del amor romántico tradicional y presenta una narrativa más fría y cruda. Las almas gemelas se convierten en fuentes de sufrimiento más que en un refugio. No hay final feliz, se explora la pérdida y cómo el amor se transforma cuando el deseo de posesión es mayor. El matrimonio es cuestión de conveniencia y supervivencia, y sin lugar para el amor. Ambas autoras utilizan el amor romántico para presentar una crítica social. Austen critica la frialdad del matrimonio y presenta personajes femeninos complejos que no se dejan opacar por los hombres, desafiando las ideas de la época. Bronte denuncia el amor romántico como algo que no salva a las mujeres de su condición social. Como bien relata Virginia Woolf, ambas escriben desde su realidad. Estas historias han sido llevadas a la pantalla en múltiples ocasiones con distintos actores y propuestas. En Orgullo y Prejuicio, la adaptación más elogiada es la del 2005, dirigida por Joe Wright e interpretada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. La narrativa visual transmite las emociones contenidas en el libro.
como la icónica escena donde Darcy toma la mano de Elizabeth y contrae sus dedos, mostrando todas esas emociones a flor de piel. Aunque hay errores históricos en vestuario y ambientación, el diseño, locaciones y atrezo construyen y transmiten esa idea de amor idealizado. La puesta en escena y las expresiones de los personajes nos permiten entender las contradicciones que sufren más allá del diálogo. En contraste, para Cumbres Borrascosas no hay una adaptación tan alabada. Pero nos enfocaremos en la versión de 1992, dirigida por Peter Kosminsky y protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche. A nivel guión es una buena adaptación, aunque la complejidad del libro hace que en momentos se sienta acelerada. Sin embargo, la ambientación logra transportarnos a las frías y oscuras cumbres, permitiéndonos entender las emociones hostiles de los personajes. Sin ir más lejos, podemos ver un contraste muy importante entre las paletas de colores de estas dos películas. En Orgullo y Prejuicio predominan los colores cálidos, los tonos brillantes y pasteles, que transmiten una sensación de luz, esperanza y elegancia. En cambio, en Cumbres Borrascosas dominan los colores terrosos, grises y tonos mucho más fríos y oscuros, que refuerzan la atmósfera sombría y tormentosa de la historia. En Orgullo y Prejuicio los espacios son abiertos, con locaciones amplias, pulcras y cuidadas. La naturaleza se presenta de manera romántica, llena de flores y colores vivos, casi idealizada. Por el contrario, en Cumbres Borrascosas la naturaleza es salvaje, los espacios son cerrados, sofocantes y delimitados por la oscuridad, lo que potencia la sensación de aislamiento y conflicto interno de los personajes. En ambas películas se utiliza la niebla, pero con propósitos muy distintos. En Cumbres Borrascosas la niebla reduce la visibilidad, haciendo el ambiente más lúgubre y opresivo, y suele aparecer en momentos de tensión o oscuridad emocional. En Orgullo y Prejuicio, en cambio, la niebla se muestra junto al amanecer, como en la icónica escena donde Darcy busca a Elizabeth para declarar su amor, simbolizando claridad, esperanza y nuevos comienzos. Y dejando un poco de lado este análisis más riguroso, quería hacer una crítica más personal o una reseña un poco más personal. A mí en particular me gusta mucho más Orgullo y Prejuicio, pero por cómo me siento mucho más cercana o más identificada con el personaje de Elizabeth y con toda esta cuestión del romanticismo y del amor y esas cosas, y no tanto con la forma más oscura o lúgubre de ver el amor en Cumbres Borrascosas, lo cual es totalmente válido, creo yo, como que es mucho... la realidad es que muchas veces el amor es esto y muchas veces el amor también puede ser esto, entonces yo creo que ambas representan bien el amor, ¿no? No es como que porque una sea más sufrida que otra tiene más realismo o no. Yo en mi experiencia creo que el amor puede ser también esto que presentan en Orgullo y Prejuicio, pero también conozco la realidad de que el amor a veces puede ser lo que presenta Cumbres Borrascosas. Pero creo que lo más importante es no enfocarse tanto en el romanticismo que presentan ambas, sino que enfocarse en los personajes femeninos que presentan, que son personajes fuertes, que hacen una crítica muy importante para lo que es la época y que sin ir más lejos se puede seguir viendo hoy en día. Como siempre, bueno, hay que hacer una lectura crítica para mí. No se trata solo, si leyeron estos libros y se quedaron con la idea solo del romance, bueno, denle una segunda lectura para enfocarse en nuevas cosas como los vínculos, cómo se trazan esos vínculos, cuál es la realidad de los personajes y nada, a mí me pasa eso personalmente, que creo que es una historia que va mucho más allá del romance. De hecho, creo que un gran complemento para estas novelas es Una habitación propia de Virginia Woolf, en donde te hace complejizar mucho más estas novelas, ¿no? De que en su momento eran como novela de mujer, en donde solo se habla de romance y ya, por eso es menos. Creo que Virginia Woolf hace un muy buen análisis sobre esto. Así que nada, si no leyeron el libro, pero obviamente fue bastante... No sé si hice spoilers importantes, no estoy segura, pero si no los leyeron, léanlos. Sí, Cumbres Borrascosas es un libro mucho más pesado y más complejo de leer, entonces si no están acostumbrados a leer quizás se vuelve más difícil. También aparte usa palabras complejas y entre otras cosas se vuelve un poco complejo de leer. En cambio, Orgullo y Prejuicio es un libro mucho más ameno, a pesar de haberse escrito hace muchos años. Es un libro mucho más tranquilo, más
fácil de leer, como dije anteriormente, es básicamente como leer un chisme con conciencia social, básicamente. Y por otro lado, no quiero dejar de recomendar Una habitación propia de Virginia Woolf, que es un ensayo que es muy lindo, donde se habla sobre de qué manera escriben las mujeres en la historia. Creo que si bien es un libro que es viejo, digamos, se ha escrito hace bastante tiempo, no recuerdo ahora en qué año se escribió, pero es un libro que podemos seguir leyendo en la actualidad y seguir viendo críticas que hace, viéndolas hoy en día. Es un ensayo muy cortito, que la verdad tiene la letra es enorme, se lee en un día y me parece una crítica muy interesante. Y sin nada más que decir, los invito a dejarle me gusta a este video, a suscribirse al canal y todas esas cosas que dice la gente en YouTube. Y también en dejar en comentarios qué opinan de estas obras, qué le pareció el análisis y si creen que realmente estas críticas que presenté son así o no. Y como siempre digo, recuerden que preguntarse también es una forma de habitar el mundo. Así que nada, gracias por ver este video y nos vemos la próxima.